Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Mateo tenía 9 años y un silencio demasiado grande para su edad. Vivía en una vecindad al oriente de la ciudad, donde los muros guardaban secretos que nadie quería nombrar. Su madre lo había inscrito en la escuela con un nombre distinto, uno que no le pertenecía del todo, como si al pronunciarlo lo alejara de algo. En clase respondía poco, y cuando alguien lo llamaba por ese nombre prestado, él bajaba la mirada, como si esperara escuchar otra voz, una que nunca llegaba. Por las tardes se sentaba en la azotea, mirando los cables que cruzaban el cielo y las cometas que se enredaban en ellos, imaginando que alguna llevaba su verdadero nombre escrito. Nadie sabía de su hermano, de ese lazo interrumpido que aún lo mantenía despierto cada noche. Había aprendido a no preguntar, a no llorar, a esperar. 160 palabras. En la escuela, Mateo solía quedarse hasta más tarde porque no quería regresar a casa demasiado pronto. El ruido de los niños al salir se apagaba poco a poco y él se quedaba sentado en una banca del patio, mirando cómo el sol se colaba entre los barrotes de la reja. La maestra Lidia, una mujer de voz suave y mirada cansada, lo observaba desde la ventana del aula y a veces se acercaba a preguntarle si todo estaba bien. Él respondía con un gesto leve, sin palabras, porque su voz se había convertido en algo que temía usar. En su cuaderno había hojas llenas de nombres tachados, como si estuviera buscando el correcto, el que le diera sentido a su existencia. Por las noches, su madre llegaba tarde con los ojos enrojecidos y un cansancio que no se atrevía a explicar. Decía que trabajaba en una cocina del centro, limpiando platos y sirviendo mesas. Pero Mateo sospechaba que algo en su mirada se había roto mucho antes de ese empleo. En la vecindad, los vecinos murmuraban cosas que él alcanzaba a oír a medias, que antes vivían en otro sitio, que había pasado algo con un niño mayor, que su madre había decidido cambiar de rumbo para olvidar. Mateo no entendía del todo, pero intuía que su nombre falso estaba conectado con ese recuerdo borrado. Un día, mientras jugaba con un trompo en el pasillo, escuchó a su madre hablar con la señora del cuarto de al lado. Decía que los papeles nunca habían coincidido, que el acta que tenían era de otro y que por eso siempre debía decir ese nombre. Él se quedó quieto, con el trompo inmóvil entre los dedos, sintiendo que algo dentro de su pecho se partía sin ruido. Desde entonces, cada vez que alguien lo llamaba, sentía que lo estaban nombrando a otro y que él, en realidad, seguía sin existir del todo. A veces soñaba con una voz infantil que lo llamaba de lejos, una voz parecida a la suya, pero más firme. En esos sueños no había paredes ni vecindad, solo un campo abierto y el eco de ese nombre que parecía flotar entre el viento. Al despertar, buscaba el sonido en su memoria, pero desaparecía antes de poder recordarlo. En la escuela, los demás niños lo veían como un extraño. No era malo, pero tenía una forma distinta de mirar las cosas, como si todo lo observara desde detrás de una ventana invisible. Cuando un compañero se burlaba de su silencio, Mateo solo se encogía de hombros. Aprendió que en el ruido del mundo, los que hablan poco son los que escuchan más. En casa, su madre evitaba cualquier pregunta. Guardaba una caja de zapatos en lo alto del ropero, envuelta en una bolsa vieja. Mateo la miraba cada noche, preguntándose qué guardaba ahí dentro. Un día, cuando ella salió, trepó a una silla y bajó la caja. Dentro encontró fotografías en blanco y negro, un par de cartas dobladas y una pulsera infantil con un nombre distinto grabado. Lo leyó una y otra vez, sintiendo que ese nombre lo abrazaba más que el suyo actual. Era un nombre simple, cálido, con el que su corazón pareció
latir distinto. Justo en ese momento escuchó pasos en la puerta y guardó todo con prisa. Su madre lo vio desde el umbral, con el miedo reflejado en el rostro. No dijo nada, solo lo tomó de la mano y lo llevó al cuarto, encendiendo la radio para llenar el silencio. Esa noche, Mateo no durmió. Pensaba en el nombre de la pulsera y en la foto donde aparecía él, o alguien igual a él, junto a otro niño un poco mayor. Se parecían tanto que parecía imposible no notar el vínculo. En la parte trasera de la foto había una fecha y una palabra: hermanos. Mateo sintió que todo encajaba de golpe, pero también comprendió que su madre había querido protegerlo de algo demasiado grande. Durante los días siguientes, intentó encontrar a ese niño de la fotografía en los recuerdos fragmentados de su infancia. Recordaba una voz, una risa, una sombra corriendo por un patio distinto. Pero cada intento por recordarlo se desvanecía, como si una neblina cubriera el pasado. Su madre se volvió más silenciosa, más temerosa de las miradas ajenas. Una tarde, cuando la maestra Lidia fue a visitarlos para hablar de las tareas, encontró la caja sobre la mesa. No preguntó nada, pero dejó en el cuaderno de Mateo una nota: a veces los nombres que nos cambian también nos salvan. Él no entendió del todo, pero esa frase lo acompañó por semanas. Comenzó a escribir historias cortas, donde los personajes perdían su nombre y lo recuperaban al ser llamados por alguien que los quería de verdad. Escribir se volvió su refugio, la forma de mantener vivo algo que aún no sabía nombrar. En los recreos, mientras los otros jugaban, él escribía nombres en la tierra con un palo. Los borraba rápido, como si temiera que alguien los viera. Pero en su mente seguía repitiendo el nombre de la pulsera en secreto hasta que se dormía. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, vio a un muchacho en la esquina vendiendo dulces. Tenía su misma mirada, el mismo gesto cuando sonreía. Mateo sintió un impulso extraño, una mezcla de miedo y esperanza. Se acercó lentamente y cuando estuvo frente a él, el joven lo miró con sorpresa. ¿Eres tú?, preguntó. Mateo no supo qué responder. El muchacho sacó del bolsillo una pulsera igual a la que él había encontrado, solo que con el nombre grabado al revés. En ese instante comprendieron sin palabras lo que el tiempo y el silencio les habían arrebatado. El encuentro con aquel muchacho cambió la respiración de Mateo durante días. No sabía si había soñado la escena o si realmente había ocurrido. Al volver a casa, sus pasos eran torpes y su mente se llenó de preguntas que no podía ordenar. Su madre lo miró con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Dónde estabas?, preguntó con la voz baja. Él no respondió, solo se sentó en la mesa y observó sus manos, aún temblorosas. Aquella noche, mientras ella dormía, sacó nuevamente la caja del ropero y comparó las fotos con la imagen fresca en su mente. No había duda. El joven del puesto de dulces era el mismo niño de la foto, el mismo que alguna vez lo había abrazado con fuerza antes de desaparecer de su mundo. Mateo sintió que el aire se volvía espeso. Al día siguiente, decidió regresar a la esquina donde lo había visto, pero el puesto ya no estaba. Caminó por las calles cercanas, preguntó en las tiendas, en los puestos de comida, en la panadería, pero nadie sabía de él. Algunos dijeron que solía aparecer solo unos días al mes, como si no tuviera un sitio fijo. Mateo sintió un hueco profundo en el estómago. La maestra Lidia notó su distracción en clase, pero no quiso presionarlo. En cambio, le pidió que escribiera sobre un recuerdo feliz. Él tomó el lápiz y escribió sobre una risa que no sabía de quién era, sobre un patio lleno de sol y dos niños corriendo sin miedo. Cuando terminó, entregó la hoja con la sensación de haber entregado una parte de sí. Esa tarde, mientras regresaba a casa,
escuchó a unos niños jugando en la banqueta. Uno de ellos gritó el nombre de la pulsera, fuerte, como si lo lanzara al aire. Mateo se giró de inmediato, pero el niño solo estaba repitiendo el nombre de su propio hermano. Aún así, algo dentro de él se estremeció. Era como si el universo le recordara que los nombres no se pierden del todo, solo esperan ser llamados otra vez. Esa noche, su madre preparó sopa. El vapor llenó el cuarto con un aroma a hogar que hacía mucho no sentían. Mateo la observó en silencio y de pronto dijo: «Vi a alguien que se parece a mí». Ella se detuvo, con la cuchara a medio camino, y lo miró sin parpadear. «No digas eso, hijo», murmuró. «Hay cosas que es mejor no remover», pero él insistió. «Creo que era él». Su madre cerró los ojos, respiró profundo y se sentó frente a él. A veces, cuando uno pierde demasiado, inventa reflejos para soportarlo. Mateo quiso creerle, pero algo en su interior sabía que no era un reflejo. Al día siguiente, la maestra Lidia lo llamó a la dirección. Había recibido una visita. Al entrar, vio al muchacho esperándolo, con la misma sonrisa cautelosa. «Tu mamá me dijo que no me acercara, pero tenía que verte», dijo. Mateo no respondió, solo lo observó con la mirada de quien reconoce lo que le pertenece. El joven se llamaba Diego. Le contó que cuando eran pequeños, una decisión desesperada los separó, que la vida los llevó por caminos distintos y que por razones que él apenas entendía, Mateo había sido registrado con otro nombre. «Yo nunca dejé de buscarte», dijo Diego, mostrando la pulsera que siempre había guardado. Mateo sintió que la realidad se rompía, pero en ese quiebre había una luz. Su madre llegó minutos después, con el rostro empapado en lágrimas contenidas. «No quería que supieras», dijo con voz temblorosa. «Pensé que así te protegía». Diego se acercó despacio y la abrazó. Mateo no se movió. Había demasiado peso en esa escena para un niño de su tamaño. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de él se aflojaba por primera vez. Esa noche, los tres se sentaron en el mismo cuarto, bajo una bombilla débil. Nadie hablaba, pero el silencio tenía otra textura. Ya no dolía tanto. La madre abrió la caja, sacó las fotos y las colocó sobre la mesa. «No pude mantenerlos juntos», dijo. «El mundo fue demasiado duro conmigo». Diego la tomó de la mano y le respondió con calma: «Pero no pudo quitarnos el nombre». Mateo los miró, intentando memorizar cada gesto. Entendió que los nombres no eran solo letras, eran una forma de regresar, un puente invisible entre lo que se perdió y lo que aún queda en pie. Pasaron los días y los tres comenzaron a verse con frecuencia. Diego lo recogía después de la escuela y lo llevaba a caminar por los parques que antes parecían lejanos. En cada charla breve, Mateo aprendía algo nuevo. Cómo era su risa cuando era bebé, qué juegos inventaban juntos, cómo dormían abrazados para no sentir miedo. Poco a poco, los recuerdos regresaban como trozos de un espejo roto. A veces dolían, a veces daban consuelo. Una tarde, mientras llovía, Diego le preguntó si quería que todos supieran su verdadero nombre. Mateo pensó unos segundos y negó con la cabeza. «Aún no», dijo. «Quiero ganármelo otra vez», Diego sonrió. «Entonces, yo te lo cuidaré hasta que estés listo». Y así, entre tardes compartidas y silencios curativos, Mateo comenzó a escribir su historia con ambas identidades, fusionando lo que fue y lo que es. En cada página, las letras formaban un mapa para no perderse más. Su madre, al verlo dormir con la caja abierta junto a la cama, entendió que había llegado el momento de soltar la culpa. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a la pequeña reconciliación que ocurría en ese cuarto. Pero para Mateo, era como si todo el ruido del mundo se hubiera detenido un instante solo para escuchar su verdadero nombre resonar en el aire.
En los días siguientes, Mateo comenzó a notar cosas que antes no veía. Su madre salía más temprano y regresaba con el rostro menos tenso, como si la presencia de Diego hubiera aliviado una parte del peso que llevaba escondido. Los tres intentaban construir una rutina nueva, aunque las sombras del pasado seguían sentadas con ellos a la hora de la cena. Diego trabajaba vendiendo dulces y reparando juguetes, y a veces traía a casa piezas rotas que Mateo ayudaba a ensamblar. En ese ejercicio silencioso, ambos aprendían a entenderse sin necesidad de hablar demasiado. Una tarde, mientras ajustaban las ruedas de un carrito, Diego le contó que su vida no había sido sencilla, que había vivido en varios hogares temporales, siempre con la sensación de que algo le faltaba. «Nunca supe qué era hasta que te vi», dijo, sin mirar directamente a Mateo. Él no respondió, pero siguió apretando el tornillo como si de esa acción dependiera el equilibrio del mundo. Esa noche, la madre los observó desde la puerta, sin interrumpir. Comprendió que había pasado demasiado tiempo evitando que se miraran. En el silencio de su cuarto, sacó las cartas que había guardado durante años, aquellas que nunca se atrevió a enviar. Eran mensajes para Diego, escritos en madrugadas de culpa y miedo. Decidió dárselas al día siguiente, sin decir palabra, solo entregándoselas como quien ofrece un pedazo de su alma. Diego las leyó despacio, sentado en el escalón de la vecindad. Al terminar, la buscó con los ojos húmedos y le dijo: «No tienes que explicarlo, ya entendí». Desde ese día, las miradas entre ellos cambiaron. Mateo lo percibía y, aunque no comprendía del todo el peso de la historia, sentía que algo se estaba reparando en silencio. En la escuela, sus compañeros notaron que ya no se aislaba tanto. Sonreía más, incluso participaba en los juegos del recreo. La maestra Lidia, al verlo, pensó que quizá había encontrado por fin la voz que buscaba. Le pidió que leyera uno de sus escritos frente al grupo, y aunque al principio dudó, aceptó. Su texto hablaba de dos hermanos separados por una promesa rota, que un día se reencontraban bajo la lluvia y recordaban su verdadero nombre. Cuando terminó de leer, el aula quedó en silencio. Algunos niños lo miraron con asombro, otros con ternura. Lidia aplaudió suavemente y le dijo: «Ese eres tú, ¿verdad?». Mateo no respondió, solo sonrió. Esa tarde, al salir, encontró a Diego esperándolo afuera. Caminaban juntos entre los puestos del mercado, riendo por cosas pequeñas. Parecían llevar toda una vida sincronizados. Pero en el fondo, Mateo temía que esa paz fuera frágil. Una parte de él no confiaba en que la felicidad durara. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, soñó con una puerta que se cerraba lentamente. Del otro lado escuchaba la voz de Diego llamándolo, repitiendo su nombre verdadero, y aunque él intentaba responder, la garganta no le salía sonido. Despertó agitado, con las manos sudorosas. Su madre entró de inmediato y lo abrazó sin decir nada. Desde entonces, comenzó a escribir cada sueño en un cuaderno, como si al hacerlo pudiera proteger lo que había recuperado. En una de esas páginas escribió: «A veces los recuerdos se esconden para que aprendamos a buscarlos». Un domingo, Diego lo llevó al barrio donde había crecido. Le mostró un árbol viejo con iniciales grabadas. «Aquí jugábamos cuando éramos niños», le dijo. Mateo acarició la corteza y sintió un escalofrío. Era como tocar su propia historia. De repente, un grupo de niños corrió alrededor de ellos, riendo. Mateo los miró y por un instante creyó verse reflejado. Entendió que el tiempo no podía devolverle lo perdido, pero sí podía ofrecerle nuevas formas de estar presente. Al caer la tarde, Diego sacó de su bolsillo una hoja doblada. Era un registro oficial, con los dos nombres impresos. «Podemos arreglarlo si tú quieres», dijo. Mateo leyó los nombres con atención, uno real y otro prestado, y luego respondió:
No necesito cambiar papeles para saber quién soy. Mientras tú me llames por mi nombre, ya estoy completo. Diego sonrió y lo abrazó fuerte. Desde ese momento, cada vez que lo llamaba, lo hacía con una claridad que llenaba el aire de algo parecido a la esperanza. La madre, desde la ventana, los miraba caminar y comprendía que su mayor error había sido esconder la verdad, creyendo que así borraría el dolor. Pero el dolor no se borra, se transforma. En los días siguientes, Mateo y Diego empezaron a compartir su historia con otros niños del barrio. No contaban los detalles, solo decían que a veces las personas olvidan quiénes son hasta que alguien las nombra de nuevo. Esa frase comenzó a circular entre la gente y pronto se volvió un pequeño símbolo de fuerza en el vecindario. En la escuela, la maestra Lidia usó sus textos como ejemplo de resiliencia. Mateo descubrió que su historia, sin quererlo, estaba inspirando a otros. Al mirar atrás, comprendió que cada silencio, cada nombre tachado en su cuaderno, era una forma de prepararse para este momento. Esa noche, mientras la ciudad dormía, escribió su frase más sincera: "No hay nombre más verdadero que el que nace del amor". Con el paso de los meses, la vida comenzó a tomar un ritmo más tranquilo, pero dentro de Mateo seguía latiendo un torbellino de sensaciones difíciles de nombrar. Había recuperado algo que ni siquiera sabía que le pertenecía, y aunque la presencia de Diego lo llenaba de calma, también despertaba preguntas que su madre aún no se atrevía a responder. A veces, al caer la tarde, los tres se sentaban en el techo de la vecindad, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Diego contaba historias de los lugares donde había vivido, de las personas que lo habían cuidado por poco tiempo, de las promesas que el viento se llevó. Mateo lo escuchaba en silencio, imaginando todos esos caminos que pudieron haber sido suyos también. En esos momentos, la madre cerraba los ojos y parecía viajar lejos, tal vez a los años en que todo se fracturó. Una noche, Diego llegó con una libreta nueva y se la dio a Mateo. «Para que escribas lo que no te atreves a decir», le dijo. Y Mateo empezó a hacerlo. Llenó las primeras páginas con recuerdos fragmentados, escenas que no sabía si eran suyas o inventadas, pero todas le dolían de la misma manera. En cada palabra buscaba entender por qué el amor a veces se disfrazaba de silencio. La maestra Lidia, al leer uno de sus textos, lo animó a participar en un concurso escolar de narraciones. Él dudó, pero Diego insistió. «Esa historia tiene que ser escuchada». Pasó noches enteras reescribiendo, intentando que las frases no le temblaran, cuidando que cada palabra dijera lo justo, sin revelar lo que debía seguir siendo íntimo. Cuando por fin entregó su trabajo, sintió una mezcla de miedo y alivio. Semanas después, el director anunció los ganadores frente a todos los alumnos. Mateo no ganó, pero su relato fue leído en voz alta, y al escucharlo salir de la boca de otra persona, algo dentro de él se liberó. Diego, entre el público, aplaudió sin contener las lágrimas. Su madre, desde el fondo del salón, apretó las manos sobre el pecho, comprendiendo que ese niño ya no necesitaba protección, sino espacio para crecer. Esa noche, cuando regresaron a casa, Diego encendió una vela pequeña y dijo que era para celebrar el principio de algo nuevo. Mateo lo observó y pensó que tal vez la vida no se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a convivir con él. Pasaron los días y la relación entre los hermanos se volvió inseparable. Caminaban juntos al mercado, compartían el desayuno, hablaban de planes para el futuro. Diego soñaba con tener un pequeño taller de reparación y Mateo con ser escritor. A veces discutían por cosas pequeñas, pero siempre terminaban riendo. Era como si la distancia que los separó durante años se estuviera desvaneciendo poco a poco.
Sin embargo, en los rincones de la vecindad todavía quedaban ecos del pasado. Una vecina anciana que había conocido a la familia antes del cambio de barrio empezó a comentar historias viejas. Decía que hubo un tiempo en que la madre trabajaba sin descanso para alimentar a los dos, pero que algo oscuro la obligó a dejar todo atrás. Mateo la escuchó una tarde sin que ella lo notara. No comprendió cada detalle, pero entendió que su madre había enfrentado cosas que él apenas podía imaginar. Cuando regresó a casa, la encontró cosiendo con la mirada fija en el hilo. No dijo nada, solo se sentó a su lado y la ayudó a cortar la tela. En el silencio, ambos entendieron que había cosas que no necesitaban explicarse. En la escuela, Mateo empezó a ser reconocido por sus historias. Los maestros decían que tenía una manera especial de mirar la tristeza, de volver la luz sin nombrarla directamente. Cuando le preguntaban de dónde venían esas palabras, él respondía, de lo que callamos. Un día recibió la invitación para participar en una lectura colectiva en un centro cultural. Era la primera vez que saldría del barrio para mostrar su trabajo. Diego lo acompañó con la camisa más limpia que tenía, y su madre, aunque nerviosa, fue también. Frente al público, Mateo leyó un texto titulado El nombre que volvió. La sala quedó en silencio, y cuando terminó, los aplausos sonaron como una promesa. Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego le dijo, ahora todos saben quién eres, pero lo más importante es que tú también lo sabes. Mateo sonrió. Era verdad. Desde ese día, su nombre ya no le pesaba, sino que lo envolvía como una manta tibia. Pasaron los meses, y la vida siguió con su ritmo. Diego consiguió un empleo estable. Su madre comenzó a estudiar por las noches, y Mateo se convirtió en el narrador de su propia historia. De vez en cuando, regresaba al árbol donde habían jugado de niños. Se sentaba ahí, escribía unas líneas y dejaba que el viento hiciera el resto. En una de esas visitas, encontró una pulsera nueva colgada en una rama, con las iniciales de ambos grabadas. Sonrió y la guardó en el bolsillo, sintiendo que el círculo finalmente se había cerrado. Esa noche, escribió en su cuaderno, cuando alguien te llama por tu nombre verdadero, el mundo entero te reconoce. Y al mirar por la ventana, vio a su madre dormida y a Diego leyendo en silencio, y comprendió que ya no había más máscaras, solo la verdad que sobrevivió al miedo. Con el paso del tiempo, el barrio fue cambiando. Los puestos se movieron de lugar, las paredes fueron pintadas de nuevos colores y los niños que jugaban en la banqueta crecieron sin darse cuenta. Mateo también cambió. Ya no era el niño que respondía a un nombre prestado, sino un joven que había aprendido a escuchar el eco de su propia voz. Sus palabras empezaron a viajar lejos. La maestra Lidia lo recomendó para publicar uno de sus relatos en una revista local, y cuando vio su nombre impreso, sintió que por fin existía por completo. Diego lo acompañaba a todas partes, orgulloso, repitiendo una y otra vez, «Te lo dije, hermano, la gente necesitaba escuchar tu historia». Su madre, desde la ventana, los observaba con una sonrisa discreta, agradecida con el destino por haberles permitido reencontrarse antes de que fuera demasiado tarde. Cada noche cenaban juntos, compartiendo los silencios como si fueran oraciones privadas. Mateo había aprendido que la familia no se mide por los años que se comparten, sino por las veces que uno decide quedarse. Un día, mientras caminaban hacia el centro, Diego le habló sobre mudarse a otro lugar, abrir un pequeño taller, empezar de nuevo. Mateo se quedó pensativo. No quería separarse de él otra vez, pero entendía que los caminos no siempre podían seguir paralelos. «Te visitaré todos los fines de semana», prometió Diego, y en sus ojos había una luz que Mateo no había visto antes, una mezcla de ilusión y temor.
La despedida llegó más rápido de lo esperado. En el andén del autobús se abrazaron largos sin palabras. Diego le dio la pulsera que habían encontrado juntos y le dijo: «Guárdala tú, para que nunca olvides quién eres». Mateo lo vio alejarse mientras el autobús se perdía entre la multitud. Por primera vez no sintió vacío, sino una calma serena, como si el tiempo hubiera cerrado su herida con un hilo invisible. En los días siguientes, la casa se sintió más silenciosa, pero ya no era un silencio doloroso, sino un espacio para crear. Mateo escribía todas las mañanas, ayudaba a su madre por las tardes y soñaba con publicar un libro donde cada página fuera un homenaje a los que buscan su nombre en la oscuridad. Una tarde recibió una carta de Diego. No decía mucho, solo unas líneas. «Estoy bien, el taller va creciendo. Cada vez que alguien dice tu nombre, pienso que te llamo de nuevo». Mateo la guardó entre las hojas del cuaderno y siguió escribiendo. Pasaron los años y su historia se convirtió en una voz que muchos reconocían. En cada entrevista o lectura hablaba de los niños que viven con nombres ajenos, de las madres que esconden verdades para proteger, de los hermanos que regresan para recordarnos quién fuimos. Nunca mencionaba detalles, porque entendía que la fuerza de una historia está en lo que no se dice. Una tarde, fue invitado a hablar en una escuela del mismo barrio donde había crecido. Al entrar, reconoció los pasillos, los murales, las bancas de metal. La maestra Lidia, ya jubilada, lo esperaba en la puerta. «Sabía que volverías», le dijo. Mateo la abrazó y por un instante sintió que el tiempo se había detenido. Frente a los alumnos, contó su historia sin nombrar nombres, solo emociones. Habló del silencio, de la esperanza, del peso de las palabras y del poder de ser llamado con amor. Cuando terminó, una niña levantó la mano y le preguntó: «¿Cómo supiste que ese era tu nombre verdadero?». Mateo pensó un momento y respondió: «Porque cuando alguien lo pronunció, sentí que mi corazón respiraba por primera vez». El aula estalló en aplausos. Al salir, el sol caía sobre la calle donde había jugado de niño. Caminó hasta la esquina del puesto de dulces, que ya no existía, y cerró los ojos. Podía escuchar en su mente la voz de Diego llamándolo desde lejos, firme y cálida, la misma que lo había rescatado del olvido. Abrió el cuaderno, escribió una última frase y sonrió. Un nombre no se hereda, se despierta. Al regresar a casa, encontró a su madre esperándolo con una sopa caliente y una carta en la mano. «Llegó hoy», dijo ella. Era de Diego otra vez. Decía que pronto regresaría, que extrañaba el ruido del barrio, el olor del mercado y las noches en la azotea. Mateo la leyó en silencio, con el corazón apretado, y entendió que la historia aún no había terminado. Solo había aprendido a respirar sin prisa. Esa noche, colocó la pulsera sobre la mesa, encendió una vela y escribió una dedicatoria para su futuro libro, para quien alguna vez tuvo un nombre que no era suyo y lo recuperó al escuchar una voz amada. Afuera, la ciudad seguía viva, con sus luces, sus risas, sus ausencias. Y entre todo ese ruido, Mateo sintió que su historia se fundía con las de tantos otros que buscaban identidad. Miró el reflejo de la llama y pensó en la primera vez que fue llamado por su verdadero nombre. Sonrió, sabiendo que aunque el tiempo siguiera avanzando, ese sonido permanecería dentro de él como una raíz. Y mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, sus últimas palabras en el cuaderno fueron un susurro de gratitud. Ahora sí, ya soy quien siempre fui.